Isaías 1:18, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 18, Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Así que iremos a la palabra profética de Isaías en su primer capítulo, en el versículo 18, e iremos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y de nuevo el Señor, escuchen bien, conectando la palabra de maneras extraordinarias. Creo que a medida que el Señor nos ha dado este regalo, créanme que esto es un regalo, de poder predicar el Antiguo y el Nuevo Testamento y encontrar las conexiones perfectas, le vamos dando cada día más solidez a nuestra fe, representada por la revelación total que se inicia en el Antiguo Testamento y que se complementa, por supuesto, con la venida del Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, que es el cumplimiento profético, cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento en Jesucristo, pero que ahora también para nosotros se da la revelación total. Y dice la Escritura en el libro de Romanos 9 que cuando aún los judíos leen la ley, todavía tienen un velo puesto sobre sus ojos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado y podrán ver como nosotros las cosas, las revelaciones celestiales. Pero tenemos nosotros las revelaciones celestiales, hermano. Tenemos el complemento perfecto, y por eso el poder predicar del Antiguo y del Nuevo Testamento nos ayuda a nosotros a encontrar esa conexión adecuada entre lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y lo que sigue diciendo en el Nuevo Testamento, que jamás se contradice, jamás se contradice. Siempre encontraremos los puntos perfectos de conexión, siempre. Y ustedes verán de nuevo esta mañana esa conexión perfecta que el Señor hace. Isaías capítulo 1, versículo 18, escuchen lo que la palabra del Señor dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Escuchen la palabra del Señor en un conocido pasaje. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Padre, gracias, bendito Dios, por tu obra de misericordia y de gracia tan abundante. Jamás la humanidad podría comprender algo así si no fuera por Jesucristo y su palabra. Aleluya. Jamás nadie, ninguna religión del mundo habla de la gracia de esta manera. Nadie, ni los budistas, ni los musulmanes, ni los islamistas, ni de ningún otro lugar pueden hablar de una gracia tan extraordinaria. Por eso te pedimos esta mañana, Señor, entonces, que los cristianos, nosotros los creyentes, seamos los mayores portadores de la gracia, porque de gracia recibimos y de gracia damos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En un programa de televisión se invitaron a 3 personas
Esto es una situación real. Un indigente, un apostador y un drogadicto. Personas con una vida de dependencia, de problemas en ellos. Y muchas personas mirando ahí en el mismo lugar, entre el público, muchas personas que querían conocer cada detalle de la vida de los protagonistas. También frente a los televisores, millones de personas, hombres y mujeres, viendo lo que estaba pasando en aquellas historias. El presentador anunció lo siguiente: con el respaldo de los anunciadores, estas personas van a tener una nueva oportunidad. Les vamos a dar dinero, los vamos a tratar de reincorporar a la sociedad, les vamos a ayudar con todo lo que ellos necesiten. Así que por un mes ellos van a estar viviendo de una manera completamente diferente a la forma como llegaron hoy. Y entonces le dieron lo que ellos necesitaban. Ellos se fueron y quedaron en que un mes después de nuevo se reunirían en aquel escenario para que todo el mundo, tanto el público presente como la gente que lo miraba alrededor de todas las partes en la televisión, pudieran constatar qué había pasado en sus vidas una vez que habían recibido algo que los podía ayudar a cambiar. Pero cuando llegaron, solo llegaron dos. Aquel hombre que era drogadicto, apenas recibió el dinero, 3 días después acabó con él. Su vicio fue tan tremendo en su vida, era tan dependiente de la droga, que le fue imposible aprovechar esta nueva oportunidad y volvió de nuevo atrás. El apostador gastó también en todo, en el juego, hasta el último peso del dinero que le pagaron en su trabajo. De tal manera que tampoco logró aprovechar todas las cosas que se le habían dado de esa manera, de gracia, le habían regalado, le habían otorgado una nueva oportunidad, pero tampoco la pudo aprovechar. Sin embargo, el mendigo, el indigente, contrario a los otros que habían decidido seguir en lo mismo, él cambió. Él vino vestido de una forma diferente, afeitado, con su cabello cortado, con su rostro optimista. Y aunque todavía su vocabulario estaba en proceso de cambiarse, ya estaba mostrando que incluso tenía planes para el futuro y que tenía el deseo entonces de formar una familia y salir adelante de ahí a con la oportunidad que estaba recibiendo. Esta historia real nos muestra a nosotros que 3 personas pueden recibir, o muchas personas pueden recibir la misma oportunidad, la misma, pero no todos la toman. Unos deciden aprovecharla y hacer con esa oportunidad lo mejor para sus vidas. Es un cambio, es un momento de cambio, de transformación radical para ellos, y lo toman y toman como base ese momento y les da cimiento para empezar una vida nueva. Pero otros no, otros siguen en lo mismo, vencidos por los vicios, vencidos por los malos hábitos, vencidos por la fuerza de las cosas que no les sirven. Todavía continúan sumergidos en la misma situación, y aunque en ocasiones incluso personas como esta reciben una y otra oportunidad, la siguen desperdiciando una y otra vez. Ahora, nosotros podríamos colocarnos en la posición de una de estas personas frente a una decisión radical para nuestras vidas. Es Cristo quien viene ahora a nosotros y nos pregunta: quiero darte una nueva oportunidad, quiero darte la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahí está quienes tomarán la oportunidad, quienes dirán: sí, yo tomo esa oportunidad porque indudablemente yo entiendo que mi vida tiene que ser hecha de nuevo, tiene que empezar de nuevo en muchos aspectos, y que yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad divina. Pero habrá otros que recibirán la misma oportunidad y sin embargo darán la espalda. Sin embargo, seguirán con lo mismo, seguirán viviendo en la misma situación, no aprovecharán aquello que se les está dando de parte de Jesucristo, y seguirán viviendo de una manera equivocada y seguirán apartados de la voluntad divina. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender la opción, la oportunidad, todo lo que vino Jesucristo a traer a este mundo, a un mundo sumergido en medio de todos los problemas y pecados posibles, a un mundo sumergido en la oscuridad, en la religiosidad, en todo tipo de inmoralidad, en todo tipo de cosas que están en contra de lo que el Señor desea. Y Jesucristo vino para dar una nueva oportunidad a la humanidad, para que empezáramos de cero si es necesario, para que tomáramos los elementos de aquel que vino del cielo y empezáramos entonces a vivir bajo una nueva forma de vida. Por eso, mis queridos hermanos, se equivocan grandemente quienes piensan que el cristianismo es una religión más. No lo es. El cristianismo no es una religión más.
Jesucristo no vino desde el cielo para fundar una religión. Él no vino simplemente para que las personas agreguen religiosidad a sus vidas y sigan viviendo de cualquier manera. No, el cristianismo en realidad es algo radicalmente diferente. En la conversación de Jesucristo con Nicodemo está dibujado lo que el Señor quiere. En realidad para nosotros es un nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Algo que cambia radicalmente la esencia de nosotros mismos. Algo que nos transforma, que nos hace, no como éramos antes, sino que ahora nos hace ver las cosas desde el punto de vista de lo que Dios ve. Y eso es lo que Dios esta mañana quiere hablarnos, y quiero que tomemos los elementos que Dios quiere colocarnos en nuestra vida, porque el mensaje de esta mañana se llama empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Acompáñenme ustedes a mirar estos dos acontecimientos. Están separados por siglos de distancia, pero tienen cosas similares. Hay pecado envuelto allí, hay desenlaces muy similares en cuanto a Dios y su misericordia. Por un lado está el pueblo de Israel. Si ustedes leen y cuando tengan la oportunidad de llegar a sus casas, empiezan a leer el libro de Isaías desde el versículo 1 en el primer capítulo. Ustedes se van a dar cuenta que es un pueblo duro, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo pecador que se ha apartado de las cosas del Señor. Es un pueblo que no obedece. Mire la palabra que usa el Señor para describir a su pueblo. Mire lo que dice: crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué significa eso? Que era un pueblo adúltero, que era un pueblo que en lugar de amar a Dios como debería, se convirtió en un pueblo que amaba a otros dioses, un pueblo idólatra que se había olvidado que tenía pertenencia con Dios. Y si quisiéramos forzar de alguna manera un poquito la analogía, sería un pueblo encontrado, escúcheme bien, un pueblo encontrado en el mismo acto del adulterio, sumergidos en el pecado, en la idolatría y la rebeldía. En Jeremías capítulo 31, versículo 32, dice la palabra que el Señor hará un nuevo pacto y asegura, porque ellos rompieron los términos del primer pacto, aunque yo fui un marido para ellos. En este caso Israel representa un pueblo infiel que olvidó que su lugar adecuado no era ir y pervertirse en pos de otros dioses, sino seguir el camino del Dios verdadero. Y mire lo que sigue diciendo el Señor en ese primer capítulo de Isaías: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. Wow. Mira la descripción de esta gente. No era descripción de gente justa y buena. Era descripción de personas llenas de maldad, desagradecidas, que ofendían constantemente al Señor. Y sin embargo, a tales personas está dirigido este texto, porque lo primero que allí dice el Señor es: no importa todas las cosas que yo estoy diciendo de ustedes, si vienen al arrepentimiento, entonces podrán venir después y estar a cuentas conmigo. Wow. Por otro lado, la otra historia. Una mujer, dice la Escritura y lo resalta, encontrada en el mismo acto del pecado. Y una clase de pecado que de acuerdo a la ley tiene que ser castigado con la muerte, el adulterio. Escúcheme bien, porque aquello que ellos hombres están mirando allí es aquello que ellos mismos van a ser acusados. Escúcheme bien, porque ella es encontrada en el mismo acto del adulterio. Es el pecado que de acuerdo a la ley de Moisés ella tiene que pagar con su vida misma. Pero ella viene de un pueblo que ya es adúltero, escúcheme. Ella viene de un pueblo que ya es rebelde, que se está apartando, que se ha apartado de los caminos del Señor. Y ese pueblo, los representantes de ese pueblo, los fariseos y escribas, están a punto de querer cumplir la ley como se tiene que cumplir, castigar a esta mujer con el terrible apedreamiento. En ese momento ella es una mujer sin defensa, su pecado es evidente. La arrastran de la cama misma al templo para que Jesús la confronte. No tiene ninguna escapatoria. Y sin embargo esta mujer, tal como el pueblo de Israel, tampoco termina condenada ni rechazada, sino que termina con un ofrecimiento de perdón y vida nueva. Escúchenme, mis hermanos. Escribas y fariseos la habían llevado. Y podemos imaginar que no usaron ningún tipo de delicadeza con ella, la trajeron porque estaban enojados. Ellos estaban enojados contra la pecadora. Ellos no podían resistir juntarse con pecadores de esa calaña. Ellos no querían, esa gente tenía que morir. Los adúlteros tenían que morir. La ley de Moisés nos manda que los matemos. Esa gente no merece vivir. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices.
Cuidado con la forma en que confrontas el pecado ajeno, en la forma como señalas al otro, porque en la medida que señalas al otro, te estás señalando a ti mismo en tu pecado. Porque si tú estás diciendo que el otro merece morir por el pecado, tú también has quebrantado la misma ley y también tú tienes que morir entonces por el mismo pecado. Aquí está la situación tremenda. Los justos, entre comillas, se están trayendo a la pecadora. Hay una turba de gente ofendida por ese pecado. Y las piedras van a ser el instrumento con el cual se va a cumplir esa ley en justicia. Alguien tiene que morir porque esto es un pecado de muerte. Escuchen, mis queridos hermanos, alguien tiene que morir. En este caso, delante de Jesús, que vino a dar la vida por los pecadores, ellos no iban a morir, Jesús iba a morir por ellos. Wow. Wow. El proceso que Jesucristo vino a enseñar a la humanidad no es simplemente la aplicación de una ley que de una u otra manera condena a todos. Aquellos que iban a lanzar las piedras también deberían ser condenados por esa misma ley que ahora ellos querían aplicar. Alguien tenía que cambiar esto, y eso solo lo puede hacer el justo por los injustos. Colocan a esta mujer ahí y desafían a Jesús. Según la costumbre, la han desnudado hasta la cintura como señal de vergüenza. Esta mujer está aterrada, está indefensa, está humillada en público. La mujer se encoge delante de Jesús, se protege. Por supuesto que para el adulterio hacen falta dos, pero ella está sola allí. Y entonces viene el momento de la confrontación. Esta mujer tiene que morir, dicen ellos. Y aquí hay dos categorías de personas. Una mujer a la cual se le pone como culpable, atrapada en su delito, y los justos acusadores, que son al fin y al cabo profesionales de la religión. Pero cuando Jesús observa, Él no mira como los demás observan. Él no mira simplemente que a un lado hay una pecadora y que al otro lado están los justos. Él no mira las categorías de esa manera. Él no puede mirar bajo el ropaje religioso de estos fariseos y escribas a hombres justos. Él los ha señalado como generación de víboras, como sepulcro blanqueado, les ha dicho muchas ocasiones. Así que ellos tampoco son los justos. Ellos tampoco tienen ningún derecho a levantar la piedra contra esta mujer. Así que lanza una de las más extraordinarias palabras o frases que Jesucristo dijo durante su ministerio: el que de vosotros esté libre de pecado, que es el primero que arroje la piedra. Yo quiero mirar eso. Testigo Jesucristo. Jesucristo, el justo, el que no cometió pecado. Él quiere mirar si hay alguien entre toda esa multitud de personas que quieren colocar la ley por encima de la gracia, para ver si alguno se atreve a lanzar una piedra. Y Él está preguntando de esta manera: ¿cuál de ustedes es justo completamente? ¿Cuál? Y de nuevo se inclina tranquilamente, para que empiece la conciencia a trabajar, para que empiece esa palabra lanzada por Jesús a tocar la conciencia de estos hombres. Y allí, cuando esto ocurre, cuando la conciencia ahora es más grande que la misma ley, cuando la confrontación entre la ley y la gracia resulta un vencedor, porque no es la ley la que vence, es la gracia la que vence, gloria al Señor, es la gracia la que se impone. Entonces finalmente estos hombres se van yendo uno por uno, se van escabullendo de aquel lugar. Jesucristo se levanta y se dirige a la mujer que ha quedado sola frente a Él y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Había una turba de gente, había una multitud de hombres justos, había una multitud de hombres que querían aplicar la ley en contra tuya. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella mira para toda parte totalmente sorprendida. Ninguno, Señor, ninguno. Esta mujer estaba arrastrada en medio del terror. Era su último momento sobre esta tierra. No había más esperanza para ella. Y sin embargo Jesucristo le dice una frase extraordinaria: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Deja atrás tu vida de pecado. Que de ahora en adelante nadie te tenga que decir nada. Que seas un testimonio a los demás. Que tu vida inspire a otro, porque has sido receptora de la gracia divina. Y ella llegó a ese lugar como una mujer digna de ser apedreada, pero se fue de allí como una mujer digna de ser perdonada. Aleluya. Mis queridos hermanos, esto se sigue dando todos los días en nuestra vida. En la obra de Jesucristo, en los pecadores como nosotros, que venimos nosotros con el peso de la ley sobre nuestra vida, porque hemos cometido pecado en abundancia, totalmente en abundancia. Y la gracia del Señor se sigue imponiendo.
El amor de Dios y la misericordia del Señor se siguen dando, aleluya. Y si no fuera por esa gracia y esa misericordia, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cómo reacciona alguien que no tiene pecado frente al pecado mismo? ¿Cómo reacciona alguien así? El puro frente a la impureza, el perfecto frente a la imperfección. Los fariseos se creían puros y perfectos. Jesucristo era la encarnación de la pureza y la perfección. Los fariseos intentaban todo el tiempo buscar ocasiones para acusar al Señor. Y le decían todo el tiempo: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Por qué sanas un día sábado? La ley siempre por encima, la ley, la aplicación de la ley está por encima. Nosotros aprendimos esto, aprendimos la ley, nos enseñaron la ley. Desde pequeños estudiamos la ley, todo el tiempo conocemos la ley de Moisés. Mis queridos hermanos, ellos aprendían la ley, pero no conocían de la gracia. Era el momento de que alguien les enseñara de la gracia. Era el momento de que alguien que viniera directamente del cielo colocara algo sobre la ley. Pero para ellos era imposible que hubiese algo sobre la ley. No existía nada sobre la ley. La ley era lo máximo. Como les dije hace un tiempo en el instituto bíblico, los judíos consideraban que Dios, para hacer el mundo, tuvo que consultar la ley. Así que imagínense lo que significaba la ley para ellos. Pero que alguien viniera a colocar algo sobre la ley era completamente imposible. Cuando Jesús está diciendo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en levantar la piedra, no solamente, escúchenme por favor, no solamente acude a su conciencia para que le recuerde sus pecados personales, sino que también en el fondo les está diciendo: ustedes son una generación perversa de hombres idólatras y se atreven a juzgar a alguien por el mismo pecado que ustedes tienen. Así los trató Jesús cuando estos mismos hombres le pidieron señal. En Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió diciendo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros, hermanos, cuando acusamos a alguien, porque lo que primero observa Dios en el acusador es qué tanta pureza tiene para levantar un dedo acusador contra otro. Es lo primero que observa el Señor. El día que quieras acusar a alguien, tienes que saber que en ese mismo momento en que lo hagas, tú serás el primero en ser juzgado por esa situación. Tú vas a ser el primero en ser juzgado cuando señalas o criticas a alguien y levantas dedos acusadores contra otros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesucristo. Y en aquel momento el único que podía condenar, el único en aquel escenario que tenía la posibilidad de condenar, escogió la misericordia y la gracia divina. Aleluya. Wow. El único que podía señalar los pecados ajenos. Mira para todas partes a donde se han ido los que estaban enojados y llenos de acusaciones con piedras en la mano. Y finalmente decide por la gracia. Decide por la gracia de la misma manera que decidió por nosotros por la gracia. De la misma manera que el Señor usó de esos argumentos para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, pensemos esto por un instante. Si en ese instante se tuviera que llevar a cabo el cumplimiento de la ley, no solo para esta mujer, sino para todos los que estaban allí, ¿quién hubiera quedado bien? Nadie. Absolutamente nadie. Porque si te ciñes solo por la ley, esa misma ley tiene que ser aplicada a ti. Y tienes que estar preparado para las consecuencias. Pero si te ciñes por la misericordia y la gracia, entonces la misericordia y la gracia te alcanzarán. Aleluya. Tú no puedes solo usar la ley contra otros y pedir para ti misericordia. ¿Escuchaste? Qué fácil usar la ley contra otros. Qué fácil señalar a otros. Qué fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Qué fácil simplemente levantar dedos acusadores y críticas y señalamientos contra todo el mundo. Pero para nosotros pedimos gracia. Para nosotros pedimos perdón. Para nosotros pedimos misericordia. Qué fácil. El Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Proverbios 28:13. Si Jesús hubiera tenido la oportunidad en ese momento de predicarle a estos hombres que tenían piedras en sus manos, hubiera podido usar este pasaje de Isaías 1 para decirles: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos.
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En lugar de todo esto, en lugar de tantos actos religiosos vacíos, sin sentido, sin amor, sin misericordia, hagan algo diferente. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Escuchen bien esto. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Porque hay un estilo de vida que se agrada a Dios, hermanos. No es estar buscando el pecado ajeno. No es el estar hurgando en las casas ajenas para ver quién está haciendo algo malo y tener la oportunidad de acusarlo. Todo lo contrario. Miremonos nosotros primero. Miremos si nuestro corazón está limpio para el Señor. Miremos si nuestra vida anhela cumplirle con la voluntad del Señor. Y entonces dice el Señor: venid luego. Aleluya. Estemos a cuentas. Estar a cuentas con Dios. ¿En serio? ¿Estar a cuenta con Dios? ¿Es posible llegar a ese punto? ¿Podemos llegar a estar a cuentas con Dios sin ninguna deuda? La única manera, hermanos, la única manera de estar a cuentas con Dios es porque alguien vino para pagar tu deuda. Porque Cristo vino para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Y allí lo estaba demostrando Él. La deuda ha sido pagada, aleluya. Esos pecados que parecían como la grana fueron emblanquecidos como la nieve. Y lo que era rojo como el carmesí se ha convertido en pulcro como la blanca lana, aleluya. ¿Alguien puede comprender semejante muestra de gracia? Cristo contempló salvar a grandes pecadores a través de una gran salvación, aleluya. Estos hombres, quizás algunos de los que estaban ahí en ese día, levantarían también su dedo acusador para llevar a Jesús a la cruz. Y allí no hubo nadie que los confrontara. Jesucristo trató a todos con misericordia, pero fue juzgado por la ley. Para Él no hubo misericordia. Al final ellos lanzaron la piedra contra Jesucristo y se fueron satisfechos con su propia justicia. Y se fueron diciendo: se hizo justicia. Se llevó a la cruz a ese blasfemo. Se reían y celebraban mientras llevaban a la cruz al único que podía darles misericordia y perdón de pecados. Al matar a Jesucristo pensaron que se habían librado de aquel que hacía de su propia conciencia, que hacía que su propia conciencia los acusara. Pero escuchen bien, hermanos. Después, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predica en el día de Pentecostés y les dijo: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en ese momento, quizás en esa multitud que había en el día de Pentecostés, habría algunos de los que estaban allí, a lo mejor. A lo mejor habría algunos de los que habían dicho: crucifícale, crucifícale. Seguramente. Pero en aquel momento, cuando Pedro les está predicando, ya ellos no tienen más piedras para matar al Salvador del mundo. Ahora se sienten al otro lado. Ustedes son culpables de pecado. Ustedes merecen las piedras. ¿Qué le parece? Ahora cambiaron de lado. Ustedes levantaban piedra para matar al que estaban acusando. Ahora ustedes están al otro lado. Ahora tenemos que levantar piedra contra ustedes. Ahora solamente Dios puede levantar esa piedra contra ustedes para hacer lo mismo que ustedes iban a hacer. En ese momento estos hombres se acuerdan de la misericordia, porque ahora la necesitan para ella y claman de esta manera: ¿qué haremos entonces? Y allí de nuevo se impone la misericordia y la gracia de Dios. Pedro no les dijo: no hay nada que hacer, están perdidos, no hay gracia para ustedes. No. Pedro les dice: esa gracia que ustedes no tuvieron antes, ahora sin embargo está disponible para ustedes. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Para qué? ¿Para perdón de pecados? ¿Cómo es? ¿Acaso no era la ley? ¿Acaso no era que el perdón de los pecados era de otra manera? ¿Acaso no era la aplicación de la ley para el pecador? ¿Acaso no tenía que morir esa mujer? Ahora les están enseñando otra cosa. Ahora la palabra de Dios está viniendo como es, viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu. Ahora estos hombres están diciendo: ¿cómo es posible si nosotros somos ejecutores de la ley y sin embargo para nosotros puede haber la posibilidad de perdón de pecados? ¡Wow! Para perdón de pecados. ¡Qué tremendo esto!
La gracia estaba disponible, la misericordia de un Dios que no cesa de amar, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, aleluya. Efesios 2 del 4 al 9, gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos entender la dimensión de esa gracia. Y aún más, les dice Pedro, aún más habrá para ustedes, no solo gracia, no solo misericordia divina, también recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow. De pecadores corruptos a hombres llenos de poder espiritual. ¿Alguien puede entender esto, hermanos? ¿Alguien puede comprender la gracia divina esta mañana? ¿Alguien puede entender la obra de Cristo tan perfecta en nuestras vidas? De hombres y mujeres malos y perversos a santos en Cristo Jesús. ¿No es esto tremendo en nosotros? ¿No es acaso un empezar de nuevo que nos estremece profundamente? ¿No es acaso tu historia y la mía empezar de nuevo, pero en Cristo Jesús, con quien somos nueva criatura? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él, aleluya, aleluya. Wow, gloria al Señor. Mis queridos hermanos, hemos sido elevados del basurero del mundo hasta los tronos de Dios. ¿Te imaginas eso? De ahí fuimos sacados, de donde estábamos nosotros sumergidos, metidos en el mundo del pecado, de la oscuridad y de las tinieblas, y traídos ahora a reinar con Cristo. Wow. Allí están hombres y mujeres seguidores de Jesús. Pedro, que lo niega, María Magdalena, que fue liberada de tantos demonios, la otra mujer a la que simplemente le dicen que es una pecadora. Hombres y mujeres por toda parte. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, cambiado por la gracia, tocado por la gracia. Ahí en la misma cruz del Calvario, cuando Jesucristo está agonizando, aún tiene gracia. Está recibiendo el peso de la ley, está recibiendo el castigo por todos nosotros, está colocado en la cruz, está indefenso, muriendo, no tiene a nadie que lo defienda en ese momento, y aún en ese instante todavía tiene gracia para el pecador, para el ladrón que estaba al lado. Gracia y más gracia. Es escandalosa esa gracia, pero es maravillosa esa gracia. Y si no fuera por esa gracia, no estaríamos aquí esta mañana, no estaríamos aquí. La gracia de nuestro Señor. Queridos hermanos, ella tenía que morir. Ella tenía que morir en ese momento. A menos que hubiese alguien que pueda quitar la sentencia de muerte y cambiarla por una sentencia de vida. Aleluya. Aleluya. No sé si me estás comprendiendo esta mañana. Ella tenía que morir en ese momento. No había escapatoria. No había escapatoria. No había nadie que la pudiera sacar de allí. Sin embargo, ella no sale en muerte. Alguien cambió la sentencia de muerte y la cambió por una sentencia de vida. Parecía que esta mujer no tenía un abogado que fuera capaz de sacarla de esa situación. Pero la Biblia nos dice, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya. Jesucristo el justo, aleluya. Wow. Aleluya. Tenemos un abogado, hermano. Tenemos un abogado que nos representa y no es cualquier tinterillo aparecido por ahí, es nada menos y nada más que Jesucristo el justo. Esta mujer lo tuvo en aquel momento. Tuvo el abogado perfecto y salió de allí libre y con el mandato de no volver a cometer aquello que la llevó hasta ese lugar. Ahora imagínate esto. Si tiempo después ella iba caminando por la calle y se encontraba con alguno de aquellos que estuvo con la piedra lista para lanzársela. ¿Te imaginas ese encuentro? ¿Acaso ellos podrían decirle, ahí va la mujer adúltera? De alguna manera, si ellos recordaban ese pecado,
también su conciencia le recordaría el propio. No pudimos lanzarle la piedra a esa mujer, porque también nosotros hubiéramos sido apedreados. Mis queridos hermanos, el pecado no toma por sorpresa a Dios. Él no se toma la cabeza con las manos y dice, oh, mi hijo pecó otra vez. Desafortunadamente nuestra naturaleza tiende al pecado. Esa es nuestra naturaleza. Mire, nosotros venimos de países del tercer mundo. Aquí casi todos venimos de otros lugares del sur, de la frontera para abajo. Y de la frontera para abajo, no importa cuál de todos los países, si tú vas manejando por una calle, una avenida de 3 carriles, cuando llegas a la intersección hay 7 carros así y 3 motos. Todos listos para pasar. Porque invaden los carriles, ¿sí o no? Oh, aquí nadie, no, ya parece que se les olvidó, hermano. Aquí nadie viene de allá. Bueno, yo en mi país sí es así. Aunque son 3 carriles, tú llegas a la intersección, hay 5 carros, 7 motos atravesados, todos ahí listos para lanzarse allá. En Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos hay 3 carriles, hay 3 carros, no más. O menos, si no hay. Pero 3 carros, cada uno en su carril. Adivinen ustedes cuál es el país con más accidentes de tránsito. Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque en nuestros países la gente sabe que la gente le va a invadir el carril. La gente sabe que manejan de esa manera. Es más, lo están esperando. Están esperando que la gente invada y se meta por aquí y por allá y viven alertas. Nunca se duermen manejando, están alerta pensando que el otro se me metió la moto, se me metió el hueco, el perro, la gente caminando por aquí y por allá, todo el mundo atravesándose. Así que viven alertas cuando manejan y casi no hay accidentes de tránsito. Fíjense qué curioso. Hay mucho menos accidentes que en los Estados Unidos, pero aquí todo el mundo vive pensando que a nadie se le va a meter el carril. Cuando se le mete, se forma la cosa tremenda. No están preparados para eso. Mis queridos hermanos, el Señor sabe que somos nosotros, pecadores. Y no lo toma por sorpresa. Él está esperando eso. No es que quiera eso. Quiero que me entiendan bien. Él no quiere que seamos pecadores, pero Él sabe que vamos a pecar. Él está esperando eso. Pero ha dispuesto misericordia y gracia. No ha dispuesto que nosotros sigamos y sigamos pecando, porque Él no le dijo a la mujer adúltera, está bien, que todo quede así. No, vete, pero no peques más. Apártate del pecado. Apártate porque el pecado te separa de Dios. Esa no es la vida correcta para ti. El problema, hermanos, es que el mundo está lleno de acusadores sin gracia. Está escaso de gracia. Y repito, no estoy haciendo una defensa del pecado para que sobreabunde la gracia. Estoy hablando del inmenso amor de Dios que cubre la multitud de pecados en nosotros. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y escuchen lo que dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Aleluya. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree se hace efectiva la gracia. El que en Él cree se hace efectiva la misericordia, el perdón de los pecados. Todo eso se hace efectivo en el que en Él cree. Pero el que no cree ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra es clara. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios vino con un mensaje celestial, hermanos. Si hay perdón de los pecados, aleluya. Si hay perdón de los pecados. El ángel le hizo este anuncio a María, le dijo, le pondrá por nombre Jesús, porque Él, solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Vino del cielo para liberar. Vino del cielo para perdonar. Vino del cielo para soltar a los oprimidos. Las cadenas del pecado han sido rotas en Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando el Señor nos mira, ¿saben qué nos dice? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Se fueron? ¿Dónde está el acusador? El acusador de los hermanos que venía todos los días para golpear la puerta y decía, mira lo que está haciendo. Mira el pecado que está cometiendo. Es inservible. Deséchalo. Está perdido. Hasta ese enemigo desaparece frente a la gracia divina. Aleluya. ¿Dónde están los que te acusaban? Dice el Señor de nuevo. Se han ido. Se fueron. Yo puedo condenarte, dice Jesús. Yo puedo condenarte.
pero vine del cielo para buscar lo que se había perdido. No paso por alto el pecado, por lo tanto vete y no peques más. Lo importante no es el tamaño del pecado, escúchame bien. Lo importante es el tamaño de la gracia que cubre el pecado. Si tus pecados fueren como la grana, lo rojo, intenso, lo que reluce en aquel momento, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que Jesús tiene una noticia para esta mujer. Empieza de nuevo. Pero ahora tu vida será diferente. Tu pecado ya no podrá alcanzarte, ya no serás la misma mujer conocida como la adúltera. Ahora serás una mujer virtuosa. Empieza de nuevo, pero ahora con Jesús en tu vida. Aleluya. Es el mensaje para nosotros esta mañana, mis hermanos. Empieza de nuevo con Cristo, en la frescura de la nueva vida que Él vino a ofrecernos. Quizás muchos estuvieron aquí con Cristo, su primer amor, pero luego por circunstancias difíciles lo dejaron atrás. Hoy el Señor te dice, empecemos de nuevo. Quizás otros fueron golpeados por la vida, decepcionados por los conflictos, por los problemas, pensaron que hasta las esperanzas se iban. Hoy el Señor te dice, empecemos de nuevo. Algunos fueron ofendidos, rechazados, humillados. Hoy el Señor te dice, empecemos de nuevo. Muchos quieren saber cómo se hace eso. Cómo se viaja del desconsuelo a la paz en el corazón, de la tristeza al gozo, de la pregunta sin respuestas a una seguridad tal que no importa que no tengamos respuesta, pero tenemos aquel que vino para darnos lo mejor de todas las respuestas a nuestra vida. Hay una fuente poderosa que puede expresar palabras que transforman las vidas, que levanta a los muertos, que sana a los enfermos, que perdona a los pecadores, que da vista a los ciegos, que se manifiesta con amor para los suyos. Jesucristo. ¿Tienes motivo de gozo esta mañana? Sí, porque tienes a Cristo. Aunque la vida no es como la pensaste en alguna ocasión, el Señor te dice esta mañana, empecemos de nuevo. David cayó, pero su vida no terminó en el Salmo 51. Los que lo han leído saben lo que significa el Salmo 51, la expresión de dolor, de angustia. Lo que decía David al Señor. Pero su vida no termina ahí, porque siempre hay un después con Dios, aleluya. Hubo un después para él que lo levantó y lo convirtió de nuevo en el hombre conforme al corazón de Dios. La vida de Moisés no terminó simplemente cuando mató a aquel egipcio. Pasó 40 años aislado, pero cuando el Señor lo llamó, lo convirtió en el libertador de su pueblo. Mis queridos hermanos, es posible empezar de nuevo con Dios. La Biblia abunda en situaciones así. La mujer con el flujo de sangre, el paralítico en el lago de Betesda, tantos y tantos. Personas que perdían la esperanza y sin embargo el Señor le dijo, empecemos de nuevo. Cuando llegaron a Jesús fue un empezar de nuevo, pero que ahora levantados de una manera completamente diferente por el Señor. Así que mis queridos hermanos, este es el día que el Señor quiere regalarnos para empezar de nuevo. Porque Él quiere que nuevos caminos se abran para los hijos de Dios. El agua que fluyó ayer no vale para hoy. El maná que no se comía en el día no valía para el día siguiente. Dios tiene cosas maravillosas para ti hoy. Lo que le ocurrió a otros o a ti en el pasado ya pasó. Ahora tienes que mirar hacia el futuro con esperanza porque tienes a Cristo en Él, aleluya. Mis hermanos, es el día que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Es tiempo de empezar de nuevo. La palabra de Jesús son realmente transformadoras para nuestra vida. La mujer adúltera recibió una nueva oportunidad. Desde ahora serás una mujer diferente, aleluya. Y aquí necesitamos, hermanos, esta mañana una renovación de nuestra vida a partir de la gracia. Una renovación de nuestros sueños. Un empezar de nuevo bajo la fortaleza de Dios. Un aliento de vida nuevo que nos permita a nosotros caminar en medio de las vicisitudes de la vida, pero sabiendo que Jesús camina con nosotros, porque es su promesa. Inténtalo de nuevo. Lo que salió mal, hazlo de nuevo. Comienza de cero. Los errores son del pasado. Ayer ya pasó, el hoy está valiendo, pero hoy tienes a Cristo en tu vida. Y eso hace la diferencia total. No te rindas, comienza nuevamente. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Él te toma de la mano y te levanta. Y al ver que no hay nadie de los que te acusaban, también a ti y a mí nos dice, ni yo te acuso, vete y no peques más. Aleluya. Gloria al Señor. Ponte de pie esta mañana. Adoremos a ese Dios tan grande.